de estas pérdidas de energía. Acuérdense que cuando hemos hablado de pérdida de energía por fricción, hemos utilizado la variable H sub F, ¿no?, para denotar que existe pérdidas de energía por fricción. Ahora, cuando hablemos de pérdidas menores, o en algunos casos se los llama también pérdidas singulares, nuestro símbolo para denotar este tipo de pérdidas, de pérdida de energía menor, va a ser H sub S. Entonces, esta pérdida de energía menor o singular va a ocurrir cuando nuestro fluido, que está circulando por un sistema de tuberías, va a pasar por algún cierto dispositivo. Estos dispositivos pueden ser, por ejemplo, que hagan que se agrande o se ensanche el diámetro de la tubería, o al contrario, puede ser una reducción en los diámetros de la tubería. Puede ocurrir cuando el agua está ingresando a un tanque o saliendo de un tanque, cuando existen cambios de direcciones a través de lo que son codos, o lo que hay las uniones en T, o lo que son las válvulas o los grifos, ¿no? Entonces, en todos estos casos existen pérdidas menores. Ahora, las pérdidas de menores de energía son directamente proporcionales a lo que es la velocidad promedio del fluido, es decir, del flujo del fluido, según va pasando estos dispositivos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, lo que va a pasar es de que estas pérdidas de energía menor se las va a reportar en función de un coeficiente de pérdida, que es el coeficiente de pérdida K. Esta es la ecuación general que utilizan todas las pérdidas menores o singulares, donde la pérdida menor de energía, H sub S, va a ser igual a este coeficiente de pérdida K multiplicado por una velocidad promedio de flujo al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y este factor K va a depender del tipo de dispositivo que nosotros estemos estudiando. Va a ser, por ejemplo, una unión en tipo T, un codo, un ensanchamiento, reducción de diámetro, etc. Entonces, va a ser en función de diferentes dispositivos. Ahora, generalmente este valor K se lo determina de manera experimental, es decir, se hacen muchos ensayos en laboratorio con los diferentes dispositivos y a partir de esos ensayos de laboratorio se va determinando lo que es este coeficiente K. Ahora, para suerte de los ingenieros, es de que todo esto se lo realice de manera experimental en laboratorios y generalmente estos valores de K se los puede encontrar en tablas, manuales, en lo que son monogramas, etcétera. Y si es que nosotros, por ejemplo, vamos a comprar tuberías, no sé, o a una ferretería, nosotros podemos pedir, digamos, al que nos está vendiendo el manual de la fabricación de este dispositivo y ahí podríamos encontrar estos factores de pérdida K. Ahora, las pérdidas menores o singulares no va a ser distinción entre lo que es un flujo laminar o turbulento, es general. No hay que hacer un cálculo para determinar si tenemos un flujo turbulento o un flujo laminar. Directamente, si es que tenemos alguno de estos dispositivos, directamente nosotros sabemos de que va a haber una pérdida menor. Ahora, voy a hacer rápido una descripción de diferentes casos. Por ejemplo, tenemos pérdida menor o singular a la entrada, es decir, de un tanque, un reservorio a una tubería. Entonces, la ecuación general para determinar esta pérdida menor es H sub S multiplicado por K, el coeficiente K, por la velocidad promedio al cuadrado que está ocurriendo en un punto 2, dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces, aquí está el diagramita, tenemos aquí un tanque, un reservorio, y a partir de ese tanque o reservorio, el agua está ingresando a esta tubería. Entonces, para poder utilizar esta ecuación de acá, necesitamos conocer la velocidad promedio en 2. Y esa velocidad promedio en 2 es justamente la velocidad promedio en la tubería, en este punto. Entonces, cuando tenemos una entrada, la cual tiene bordes rectos, es decir, a 90 grados, lo que va a pasar es que el coeficiente K va a ser igual a 0.5. Puede haber otro tipo de entrada en el cual la tubería se está proyectando hacia adentro, es decir, no está naciendo de las paredes del tanque, sino está un poco más adentro del tanque. Entonces, lo que va a pasar es que el coeficiente K va a variar de 0.75 a 1 unidad. Otro tipo de entradas es cuando se tiene estos chanfles que crean una reducción de diámetro y el coeficiente K va a variar de 0.15 a 0.25. Y finalmente pueden haber entradas redondeadas en el cual este chanfle es más que todo representado por un radio y según el radio vamos a tener diferentes coeficientes K. Entonces, en esta tablita lo que tenemos es la relación de este radio dividido entre el diámetro de la tubería, D sub 2. Entonces, para diferentes relaciones vamos a tener diferentes coeficientes K. Y cuando tengamos una relación de este radio de curvatura entre el diámetro de la tubería mayor a 0.15, vamos a tener un coeficiente K que es igual a 0.04. Y este tipo de relaciones
mayores a 0.15, se la conoce como una entrada bien redondeada. Otro caso que tenemos es el de expansión súbita, es decir, tenemos una tubería que tiene un diámetro menor de 1 y de repente crece a un diámetro mayor, a un diámetro de 2. Entonces, para este caso, lo que vamos a utilizar va a ser la velocidad promedio en la tubería pequeña. Nos está diciendo, para ya la pérdida menor en esta expansión súbita, hay que utilizar la velocidad promedio en 1 al cuadrado entre 2G y eso multiplicamos por el coeficiente K. Y el coeficiente K ya lo hemos determinado, si se acuerdan, en el capítulo 3, cuando hemos hecho lo que es la ecuación del momentum lineal, hemos visto que se puede determinar también lo que son los coeficientes K. Y en este caso, este coeficiente K va a ser igual a 1 entre el área de la sección transversal de la tubería pequeña, entre el área de la sección de la tubería grande, todo eso al cuadrado. O en otras palabras, es 1 menos el diámetro 1 entre el diámetro 2 al cuadrado y todo eso al cuadrado. Ahora sí, estamos con un poco de flojera. También podemos utilizar algunos monogramas. En este caso, nos está dando un monograma en el cual estamos relacionando el diámetro grande de 2 entre el diámetro 1, nos va a dar un valor comprendido entre 1 a 4. Y si nosotros conocemos la velocidad en la tubería pequeña, podemos conocer lo que es el coeficiente pérdida K. Por ejemplo, tenemos una relación de diámetros que es igual a 3, marcamos el valor de 3, proyectamos una línea vertical y hacemos coincidir con la velocidad promedio en la tubería pequeña. Por ejemplo, si tenemos una velocidad que es igual a 9 metros segundo, entonces ubico la curva de 9 metros segundo, que es esta de acá, entonces tengo que hacer coincidir D2 entre D1 con esa curva, y una vez que intercepto, lanzo una horizontal hacia el lado izquierdo, hasta que me corte el valor de acá. En este caso, el valor del coeficiente K va a ser aproximadamente de 0,68 más o menos, ¿no? Entonces, es otra forma de determinar los valores K para expansiones súbitas. Este ejercicio nos va a mostrar cómo se hace la determinación de las pérdidas menores. Nos dice que determinamos la pérdida de energía H sub S cuando agua con un caudal de 160 litros minuto está fluyendo desde un depósito a un tubo que tiene un diámetro igual a 1.5 pulgadas. Entonces, el primer inciso es, hay que calcular cuando la tubería se está proyectando hacia adentro, el inciso B por una entrada bien redondeada, y el inciso C nos pide que calculemos la pérdida menor H sub S cuando el diámetro D1, es decir, 1.5 pulgadas, crece a uno mayor de 3.5 pulgadas. Entonces empezamos con el primer inciso, que es determinación de H sub S con una entrada proyectada hacia adentro. Esa es la ecuación general. Para una entrada proyectada hacia adentro necesitamos conocer K y necesitamos conocer la velocidad promedio en la tubería pequeña, al cuadrado entre 2G. Sé que el caudal es igual a área entre velocidad. La velocidad en 1 va a ser igual al caudal que está circulando entre el área de esa sección transversal. Entonces, el caudal es dato, es 160 litros minuto. Esos 160 litros minuto lo transformo a metros cúbicos sobre segundo. Entonces, hay que dividir entre 1000 y hay que dividir entre 60 segundos para eliminar los litros y los minutos. Y abajo tengo lo que es el área, que es pi por radio al cuadrado. En este caso, el diámetro es 1.5, el radio es 0.75. Esos 0.75 lo transformo a metros, es decir, multiplico por 0.0254, y eso lo elevamos al cuadrado y multiplicamos por pi para hallar el área. De ahí obtenemos que la velocidad es igual a 2.33 metros sobre segundo. Entonces, según las dos diapositivas atrás, hemos visto que para una entrada proyectada hacia adentro, el valor de K puede variar entre 0.75 a 1. En este caso, por comunidad, simplemente voy a elegir un valor de K igual a 1. Entonces, voy reemplazando el valor de K, estamos diciendo que vamos a asumir que va a ser igual a 1. La velocidad promedio en la tubería 1 es igual a 2.33 al cuadrado, lo hemos calculado acá, y eso dividimos entre 2 veces la gravedad. Y de ahí obtenemos de que H sub S es igual a 0.27 metros. En el caso de una entrada bien redondeada, también utilizamos la misma ecuación, que es esta de acá. Ya conocemos la velocidad promedio en 1, que es igual a 2.33 metros segundo, y para una entrada bien redondeada, K es igual a 0.04. Entonces, simplemente voy reemplazando, acá reemplazo el valor de K,
reemplazamos el valor de la velocidad promedio en 1, que es 2.33. Eso elevamos al cuadrado y dividimos entre 2 veces la gravedad. Y de ahí obtenemos de que la pérdida menor de energía va a ser igual a H sub S, es igual a 0.011 metros. Y finalmente, la pérdida de energía menor cuando existe la expansión súbita va a estar dada por esta ecuación, donde H sub S es igual al coeficiente K multiplicado por la velocidad en la tubería 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, el factor K hemos dicho que es 1 menos lo que es el diámetro de la tubería pequeña. En este caso, el diámetro es 1.5 pulgadas. Eso transformamos a metros. Y abajo tenemos el diámetro de la tubería grande, que es 3.5 pulgadas. Eso también transformamos a metros. Todo eso al cuadrado y tenemos 1 menos toda esta relación, eso al cuadrado, y nos da que el valor de K es igual a 0.66. Este valor de K, ahora lo sustituimos acá. Y de ahí obtenemos de que H sub S es igual a 0.18 metros. ¿Preguntas? ¿Va quedando claro? Muchachos. Sí, ingeniero. Okay. Dime, te escucho. Está claro. Ok. Pasamos a otro caso. En este caso ahora tenemos una expansión gradual. Aquí hemos visto lo que era una expansión súbita, es directamente de un diámetro pequeño salta a un diámetro grande. Pero puede haber ocasiones donde existe una expansión gradual. Su ecuación de la pérdida de energía menor va a ser igual a K multiplicado por la velocidad en la tubería pequeña al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, cuando tenemos las expansiones graduales, generalmente tenemos este cono de expansión que va a formar un cierto ángulo, es un ángulo teta. Entonces, el factor K que necesitamos para utilizar esta ecuación va a depender netamente de lo que es el diámetro pequeño y lo que es el diámetro grande. Entonces, y también va a estar en función de lo que es este ángulo del cono de expansión. Entonces, K se puede estimar a través de fórmulas, a través de tablas o a través de figuras. En este caso, les voy a mostrar una tablita en la cual tenemos la relación del diámetro grande entre el diámetro pequeño y tenemos lo que es el ángulo de expansión. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una tubería grande de 4 pulgadas y una tubería de pequeña de 2 pulgadas, lo que vamos a tener es una relación de 4 entre 2, que es igual a 2. Y si tuviéramos un ángulo de 20 grados de expansión, entonces simplemente hago la intersección de estas dos filas y columnas y voy a tener que el factor K va a ser igual a 0.29. Y también hay otros ábacos o gráficos que también nos muestran en función de lo que es la relación del diámetro grande con el diámetro pequeño, nos va a dar un cierto valor, y nos están dando diferentes familias de curvas en el cual tenemos los diferentes ángulos de expansión. Entonces, indiferentemente podemos utilizar lo que son las tablas o lo que son estos ábacos o estos monogramas. Luego tenemos lo que son las pérdidas en la salida. En este caso, nos referimos cuando tenemos una tubería y de repente esa tubería está desfogando el agua o el fluido en un reservorio o en un tanque. En este caso, la ecuación de pérdida menor va a ser igual a K multiplicado por la velocidad promedio de la tubería de salida al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ahora, en este caso, para poder determinar K, hacemos uso de la ecuación de la expansión súbita. La ecuación de la expansión súbita para determinar K está en función de este constante 1 menos la relación del área grande entre el área pequeña al cuadrado. En este caso, perdón, área pequeña y área grande. En este caso, lo que hacemos es de que el área 2 es mucho más grande que el diámetro de la tubería, porque el área 2 básicamente va a ser el área total de la superficie libre de nuestro reservorio. Entonces, en este caso, área 2 es muy grande. Entonces, por lo tanto, A1 entre A2 va a tender a lo que es 0. Entonces, el valor va a ser muy pequeñito. Entonces, si esto es muy pequeñito, básicamente esto podemos despreciar. Y lo que vamos a tener es de que K directamente va a ser igual a A1. Tenemos este ejemplo, nos dice que hay agua, fluye por una tubería que incrementa su diámetro de 1.5 pulgadas a 4.5 pulgadas de manera gradual. Y finalmente, después de hacer esta expansión, el agua va a ser depositado en un tanque, como se está mostrando en esta figura. El inciso A nos pide que determinemos la pérdida de energía en esta expansión gradual,
y lo que es la pérdida de energía a lo que es la salida de la tubería hacia el reservorio. Entonces, para la expansión gradual, lo que tenemos es la ecuación que va a estar en función de la velocidad en la tubería pequeña entre 2 veces la gravedad. Al igual que el anterior ejercicio, conocemos el caudal, que es 120 litros minuto. Entonces, por lo tanto, podemos conocer la velocidad promedio en la tubería pequeña, que es caudal entre área. El caudal de 120 litros minuto lo transformamos a metros cúbicos sobre segundo. Acá arriba tenemos la transformación. Y abajo tenemos lo que es la determinación del área, que es pi por el radio al cuadrado. Diámetro es 1.5 pulgadas, por lo tanto el radio es 0.75 pulgadas. Eso transformamos a metros, por eso multiplicamos por 0.0254. Y de ahí obtenemos que la velocidad en 1 es igual a 1.75 metros sobre segundo. Ahora, si utilizamos la tabla que hemos presentado 2 diapositivas atrás, tenemos la columna que es diámetro 2 entre diámetro 1 y tenemos lo que es el ángulo de expansión. En este caso, Chamori, nos vemos. En este caso, el ángulo de expansión es dato, es 45 grados. Entonces, me anoto la columna de 45 grados. Sé que la relación de diámetro 2 entre diámetro 1 es igual a 4.5 entre 1.5. Eso me da un valor de 3. Entonces, busco el valor de 3, que es esto de acá, y de ahí obtenemos que K es igual a 0.63. Entonces, utilizamos ahora la ecuación, reemplazo el valor de K, ya conocemos lo que es la velocidad promedio, que es 1.75 metros segundo, eso al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Y de ahí obtenemos que H sub S es igual a 0.098 metros. El inciso B es determinación de la pérdida menor a lo que es la salida de la tubería. Entonces, tenemos la ecuación que está en función de K, en función de la velocidad de la tubería de salida al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Sé que la velocidad es 1.75, el valor de K hemos dicho que es 1, entonces, por lo tanto, voy reemplazando los valores y de ahí obtenemos que H sub S es 0.156 metros. No hay tampoco mucha complejidad en lo que son estos ejemplos. También tenemos el caso de contracciones súbitas. Hemos visto ya lo que eran ensanchamientos graduales y ensanchamientos súbitos. En este caso tenemos una contracción súbita. La pérdida menor en este caso va a ser igual a 0.5 multiplicado por el diámetro 2, donde el diámetro 2 es el diámetro menor, entre el diámetro 1, que es el diámetro grande, al cuadrado, multiplicado por la velocidad promedio que está ocurriendo en la tubería de menor diámetro al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Y K nuevamente va a depender justamente de los diámetros grandes, del diámetro pequeño y de la velocidad de flujo en la tubería de mayor sección. Entonces, acá tenemos las relaciones. Tenemos la relación de diámetro 1, es decir, diámetro grande entre diámetro 2, nos va a dar un cierto valor, y según la velocidad de flujo en la tubería de mayor sección, nosotros podemos conocer lo que es el coeficiente K. Entonces, en este caso, los títulos de las columnas está expresada tanto de metros segundo como en pies sobre segundo. Y también hay ciertos ábacos, ciertas figuritas en las cuales nosotros podemos obtener también los valores de K, si es que nosotros conocemos la relación de los diámetros y conocemos lo que son las velocidades. Hay diferentes familias de curvas en el cual nos están mostrando diferentes velocidades de flujo. Ahora también hay la contracción gradual. En este caso tenemos un cono de contracción que va a tener su ángulo de contracción que va a ser igual a θ. Entonces podemos determinar el valor del coeficiente K a través de estos gráficos. Tenemos en el eje X lo que son las relaciones del diámetro grande entre diámetro pequeño, y acá en el eje vertical lado derecho hay diferentes familias de curvas. Tenemos desde ángulos bastante grandes de 0,150 grados hasta 1540 grados, representado por cada una de estas curvitas. Y para ángulos menores a 15 grados tenemos este otro grafiquito, en el cual en la parte inferior tenemos el ángulo más grande que varía de 15 a 40 grados, y en la parte superior tenemos los ángulos más pequeños que llegan hasta los 3 grados. En este ejemplo vamos a hacer uso de los 2 anteriores casos. Hay un sistema de tuberías,
necesitamos disminuir el diámetro de 4 pulgadas a un diámetro de 2 pulgadas. Entonces nos piden que evaluemos cuál va a ser el caso donde existe mayor pérdida de energía. El primer caso, el inciso A, es cuando tenemos una contracción súbita. El inciso B, cuando tenemos una contracción gradual con un ángulo teta igual a 3 grados. Y el inciso C, cuando tenemos una contracción gradual, pero esta vez con un ángulo teta igual a 150 grados. Esa es la ecuación para calcular la pérdida menor o singular para una contracción. H sub S es igual a K multiplicado por la velocidad promedio de la tubería pequeña al cuadrado entre 2G. Entonces nos dan también el dato del caudal, que es 220 litros minuto. Podemos obtener lo que es la velocidad promedio. La velocidad promedio es caudal entre la área de la sección transversal. Transformamos los litros minutos a metros cúbicos segundo y abajo utilizamos el diámetro de la tubería de menor sección. En este caso su diámetro es de 2 pulgadas, por lo tanto su radio es 1 pulgada y eso transformamos a metros. Y de ahí obtenemos de que la velocidad en el punto 2 va a ser igual a 1.81 metros sobre segundo. Teníamos una tablita. Esa tablita está en función de la relación de los diámetros. En este caso es diámetro grande entre diámetro pequeño, es decir, 4 entre 2, nos da un valor igual a 2. Y con esta velocidad, que es 1.81 metros segundo, aproximadamente podemos obtener un valor de K que es igual a 0.37. Entonces, este valor de K lo sustituimos en esta ecuación, 0.37 multiplicado por la velocidad en 2 al cuadrado, que es 1.81 entre 2 veces la gravedad. Y de ahí obtenemos que H sub S es igual a 0.062 metros. El inciso B, ahora hay que calcular para una contracción gradual con un ángulo teta igual a 3 grados. ¿No? Entonces, utilizamos la misma ecuación, tenemos la misma velocidad del diagrama que hemos presentado, podemos utilizar en el eje X la relación de los diámetros, que es 4 entre 2, es un valor de 2, y ubicamos lo que es el valor teta del ángulo, que es 3 grados, y de ahí obtenemos que K es igual a 0.1. ¿No? Entonces, tenemos 2 y lo que es 3, ¿no? Entonces, si nos fijamos acá, lo que tenemos es justamente eso. Tenemos una relación de diámetros de 2, que es este valor de acá. Ese valor lo proyectamos hacia arriba hasta que cruce con nuestro ángulo de contracción gradual, que es igual a 3 graditos. Entonces, hacemos cruzar y eso nos da un valor de K aproximadamente igual a 0.1. Es este valor de acá. Ese valor lo ingresamos a esta ecuación, multiplicamos 0.1 por la velocidad en 2 al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, y nos da que la pérdida menor es igual a 0.017. Siguiente caso es cuando tenemos una contracción igual a 150 grados, utilizamos la misma ecuación, sabemos cuál es la velocidad, utilizamos el diagrama, en el cual nos pide la relación de los diámetros, que es igual a 2, y también nos piden que determinemos el ángulo de contracción, que es 150 grados, ¿no? Entonces, de las figuras, obtenemos de que el factor K va a ser igual a 0.345. Ingresamos a la ecuación, y de ahí nos da que el valor de H sub S es 0.057. Y en este caso nos dice que evaluemos dónde hay más pérdida. Entonces, obviamente hay más pérdida justamente cuando tenemos lo que es las contracciones súbitas. Y cuando menor sea el ángulo de la contracción gradual, lo que va a pasar es de que las pérdidas van a ser menores. En este caso tenemos un ángulo de 3 grados y nos da una pérdida de energía igual a 0.017. En cambio, cuando utilizamos un ángulo grande, lo que va a pasar es de que la pérdida menor va a ser mucho más grande. Finalmente, nos pasamos a lo que son las válvulas. Para determinar los valores de K de las válvulas, se utilizan un criterio diferente. El valor de K va a estar en función de F sub T y de lo que es una longitud equivalente entre lo que es el diámetro de la tubería. Entonces, esta longitud equivalente básicamente nos está señalando que es una longitud de una tubería recta de un mismo diámetro, como si estuviera representada, por ejemplo, por una vuelta en U o lo que es un codo.
Y F sub T es un factor de fricción de la tubería que va a estar conectada a la válvula o al acoplamiento. Entonces, F sub T va a depender mucho de lo que es el tipo de material en el cual está construido nuestro dispositivo. Entonces, según diferentes válvulas, vamos a tener diferentes valores de LE entre D. Por ejemplo, para una válvula globo que está abierto por completo, LE entre D va a valer 340. Una válvula ángulo que está abierta por completo va a tener un valor de 150. Una válvula con puerta que está abierta por completo tiene un valor de LE entre D igual a 8. Si esta válvula con puerta está abierto solo 3/4 es 35, si está abierto 1/2 es 160 y si está abierto 1/4 es 900. Y el diámetro y F sub T depende de lo que es el diámetro y del tipo de material. Acá les pongo un ojo porque estos valores de esta tablita es para una tubería de acero comercial que es nueva y está completamente limpia, es decir, para una tubería nueva. Entonces, según el tipo de material y el diámetro, nosotros podemos escoger diferentes valores de F sub T. ¿No? Y aquí hay algunos ejemplos de lo que es una válvula globo. La válvula globo tiene en la parte interior lo que es una especie de una esfera, que esa esfera va moviéndose de tal forma que cierre o abra lo que es el flujo del agua o cualquier fluido que está atravesando esta válvula. Las válvulas con puertas, a diferencia de la válvula globo que les he dicho que es una esfera, simplemente acá en la parte interior tiene una especie de una compuerta rectangular que va hacia arriba o hacia abajo para abrir o cerrar lo que es esta válvula. Y las válvulas ángulo lo que va a hacer es simplemente cambiar la dirección de flujo. Es decir, en este caso puede venir que el agua está circulando en esa dirección y lo que va a pasar es que luego cambia la dirección hacia abajo. Entonces, igual se puede regular la apertura de estos cambios de dirección, del flujo en estos cambios de dirección. Un momentito, por favor. Ya. Ahora, en el caso de uniones, por ejemplo, lo que son los codos, lo que son las T's o lo que son las vueltas en U, también el factor K va a estar en función de F sub T y F sub T es lo mismo, va a estar en función del diámetro de la tubería o del dispositivo y en función del tipo de material. Y L sub E entre D se lo va a obtener según el tipo de unión que tengamos. Por ejemplo, voy a irme rápido hasta acá. Por ejemplo, para un codo estándar de 90 grados, que es este caso de acá, lo que va a pasar es de que el valor de K va a ser igual a 30 veces multiplicado por el valor de F sub T. Es decir, solamente LE entre D es igual a 30. Entonces, el valor completo de K va a ser 30, es decir, LE entre D multiplicado por F sub T. Y F sub T se lo obtiene de la tabla que les he mostrado en la anterior diapositiva. Puede haber codos de radio largo, como es este caso, es decir, su radio es mucho mayor, la longitud del codo es mucho mayor. Entonces, en este caso, el valor de K va a ser igual a 20, donde 20 es el valor de LE entre D, multiplicado por F sub T. Pueden haber también codos roscados de 90 grados. Entonces, estos codos roscados pueden estar representados por lo que son los codos machos o lo que son los codos hembras. Y en este caso, el valor de K va a ser igual a 50, donde 50 es LE entre D, multiplicado por F sub T. Pueden haber también codos estándares de 45 grados, como este de acá, donde K es igual a 16 por F sub T, y también pueden haber codos roscados que que sean machos o que sean hembras. En este caso, el valor de K va a ser igual a 26 por F sub T. Luego tenemos lo que son las vueltas en U, que son este tipo de sifones. Entonces, para una vuelta en U, el valor de K va a ser igual a 50 por F sub T. Y luego tenemos lo que son las T's. Hay en este caso una T de paso directo y lo que es una T con paso de desvío. En este caso hay dos valores. Para el paso directo, K va a ser igual a 20 veces F sub T y para un paso con desvío va a ser 60 veces F sub T. ¿A qué me refiero con paso directo? Puede ser que nosotros nos piden que calculemos la pérdida de energía justamente después de lo que es la intersección de este parámetro vertical con este horizontal. Cuando decimos paso directo es que estamos diciendo que el flujo, el agua, por ejemplo, está fluyendo desde esa dirección.
y queremos de que pase de manera directa hacia acá. En este caso, aquí hay una pérdida de energía y esa pérdida de energía se lo calcula con 20 veces F sub T. Ahora, el paso con desvío hace referencia a que cuando viene el agua y este agua se está desviando por este lado. Entonces, al hacer esta curva, entre comillas, lo que va a pasar es de que va a haber mayor pérdida de energía y eso se refleja justamente con esta ecuación que es K igual a 60 veces F sub T. ¿No? Entonces, acá también nuevamente les pongo el ojo. Los valores de F sub T van a depender según el tipo de material. En este caso, la anterior tabla que les he mostrado es un valor de F sub T para una tubería de acero comercial que es nueva y limpia, ¿no? Que está en la diapositiva anterior. Entonces, tenemos este último ejemplo de pérdidas menores. Nos piden que determinemos el coeficiente de resistencia K para un primer inciso que es una válvula globo que está abierta por completo en una tubería de acero con diámetro igual a 1 pulgada. El inciso B, una válvula con puerta abierta 1/4 en una tubería también de acero con diámetro de 1.5 pulgadas. El inciso C para un codo de 90 grados, es un codo de 90 grados de radio largo y tiene un diámetro de 2 pulgadas. Y el inciso D, la pérdida de energía en una vuelta en retorno, es decir, en una vuelta en U con un diámetro igual a 2.5 pulgadas. Entonces, hacemos énfasis que todas son tuberías de acero nuevas y limpias, entonces ya podemos conocer F sub T en la tablita que les he presentado, ¿no? Que es justamente esta de acá. Empezamos con el primer inciso, que es el valor, el cálculo del factor K para una válvula globo abierta por completo. El diámetro es igual a 1 pulgada, esto está mal, siempre me olvido corregir, esto es 1 pulgada. Entonces, para valor de 1 pulgada, entramos a esta tablita, busco, aquí está 1 pulgada, y el valor de F sub T es igual a 0.023. Me anoto el valor de 0.023. Luego, tenemos que ver que es una válvula globo que está abierta por completo. Entro a la tablita de válvulas, me fijo que para una válvula globo que está abierta por completo, el valor de L sub E entre D es igual a 340, y también me lo anoto. Entonces, K va a ser simplemente al producto F sub T, 0.023, multiplicado por LE entre D, que es 340. Y de ahí obtenemos que K es igual a 7.82. Para el caso de una válvula que está con puerta abierta 1/4, hacemos lo mismo. Sé que el diámetro es igual a 1.5 pulgadas. Entonces, para un diámetro de 1.5 pulgadas, me fijo F sub T es igual a 0.021. Me anoto. Sé que es una válvula con puerta abierta. A 1/4, busco la válvula con puerta a 1/4, que es esto de acá. Y L sub E entre D tiene un valor igual a 900. Lo anoto. Entonces, K va a ser igual al producto de F sub T multiplicado por LE entre D, es decir, 0.021 por 900. Y de ahí obtenemos que K es igual a 18.9. Para un codo de 90 grados radio largo, nos dice que su diámetro es 2 pulgadas. Me busco en la tablita 2 pulgadas y sé que va a tener un valor de F sub T igual a 0.019. Me entro a la tabla de lo que son las uniones, busco 90 grados con radio largo y me da que tiene un valor de LE entre D igual a 20. Igual, me anoto. Y simplemente, nuevamente, multiplicamos F sub T, es decir, 0.019, por LE entre D, que es 20. Y de ahí obtenemos que K es igual a 0.38. Y finalmente, para la vuelta en retorno, su diámetro es 2.5 pulgadas. Aquí está el valor de 2.5 pulgadas, por lo tanto, F sub T es 0.018. Y para una vuelta en retorno, LE entre D es igual a 50. ¿No? Entonces, de ahí obtenemos, y recién sale la animación, está desfasado. Y de ahí obtenemos que K es igual a 0.9. ¿Preguntas sobre lo que son las pérdidas menores o singulares? ¿Se entiende todo? Todo. Ya. Entonces, nos pasaremos a lo que son sistemas de tubería, que es lo más divertido, creo, del curso.
Entonces, ¿qué es un sistema de tubería? Un sistema de tubería es una agrupación de diferentes elementos y componentes que están relacionados a lo que son las tuberías. Es decir, son tramos formados por tuberías que tienen un diámetro constante y los accesorios pueden ser lo que hemos visto, pueden ser las llaves de paso, es decir, las válvulas o lo que son las uniones, tipo U, tipo T, codos, reducciones, etcétera, o cualquier otro dispositivo que provoque una pérdida de energía en el sistema. Por ejemplo, aquí me faltaría añadir en vez de pérdida o ganancia en el sistema, es decir, bombas o turbinas. Entonces, los sistemas de tuberías más comunes son las tuberías en serie, lo que son las tuberías, sistemas de tuberías en paralelo y lo que son los sistemas de tuberías ramificadas. Un sistema de tuberías en serie tiene este esquema. Existe un inicio, por ejemplo, un tanque, un reservorio, y a partir de ese tanque o reservorio pasa a lo que es el sistema de tuberías, que pueden tener diferentes diámetros, puede haber diferentes dispositivos, por ejemplo, una llave de paso, una bomba. Hay cambios en la dirección, entonces necesitamos dispositivos como lo que son los codos, vueltas en U, etcétera, y al final todo el caudal que está ingresando en esta parte va a llegar a otro reservorio con el mismo caudal. En el caso de un sistema de tubería en paralelo, es lo mismo, tenemos un caudal inicial que va a pasar a través de diferentes tuberías, puede haber diferentes accesorios, bombas, llaves de paso, etcétera. En algún momento puede haber una bifurcación o una ramificación de lo que son las tuberías, es decir, este caudal que está circulando por acá se puede partir por este ramal, puede irse otro caudal por acá y puede subdividirse otro caudal por acá. Pero al final, todo este caudal que se ha dividido acá va a llegar a un mismo punto. Es decir, nuevamente existe una conservación de masa. El caudal que está ingresando a nuestro sistema tiene que ser igual al caudal que está saliendo. Y el último sistema, que es el ramificado, que es el más complejo, tiene más o menos un mismo inicio, partimos con un caudal inicial y va a pasar por diferentes tuberías que tienen diferentes diámetros y tienen diferentes dispositivos. Ahora, la diferencia de esto es de que sí se va a ir ramificando y van a llegar, por ejemplo, a diferentes puntos, por ejemplo, a tomas de agua en lo que son las viviendas particulares. En este caso, el caudal no está llegando, todo el caudal que está ingresando al sistema no está llegando a un mismo punto, sino está llegando a diferentes puntitos, ¿no? Para esta materia solo vamos a ver lo que es sistemas de tubería en serie y lo que son sistemas de tubería en paralelo, y esto se lo dejamos para lo que es sanitaria o agua potable. Ahora, en lo que son los sistemas de tubería, tienen como fin estimar o calcular diferentes variables. Y generalmente las variables que más se calculan o que más se necesita conocer es justamente lo que es el caudal que va a estar circulando por nuestro sistema de tuberías, cuantificar las pérdidas de energía que existen, pérdidas de energía por fricción o pérdidas de energía singulares, calcular los diámetros de las tuberías de tal forma que satisfacemos lo que son los caudales o las pérdidas de energía u otras variables. Y todos estos cálculos para determinar estas variables se van a basar en lo que es en la ecuación de continuidad y la ecuación de lo que es la conservación de masa. En otras palabras, lo que necesitamos saber es de que el caudal que está circulando por un sistema de tubería va a ser el mismo, no importa que tengamos diferentes diámetros. El caudal en esta tubería, Q sub 1, va a ser igual al caudal que está circulando por esa tubería de menor diámetro, o va a ser igual al caudal que está circulando por esta tubería que tiene, por ejemplo, una contracción gradual. Entonces, siempre el caudal va a ser el mismo a lo largo de todo este sistema de tubería. O si hacemos lo que es la sumatoria de caudales, este caudal inicial se ha ido bifurcando en diferentes ramales y en este caso lo que va a pasar es que aún así tiene que haber una conservación de masa. Este caudal tiene que ser igual a la sumatoria de los caudales que está pasando por cada uno de estos ramales, ¿no? Q sub 1, Q sub 2, Q sub I y Q sub N. Y también vamos a hacer uso de lo que es la ecuación de la conservación de energía. Pase. En este caso, pase. Mauri, un ratito, muchachos. ¿Qué pasó? Un rato, muchachos. ¿Qué pasó?
Ya, Mauro. Tenemos que recuperar ese tiempo. No, entonces les explicaba de que tenemos que tomar en cuenta esto de que existe una continuidad, es decir, el caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale, o finalmente el caudal que está entrando tiene que ser igual a la sumatoria de los caudales que se han ido ramificando en los diferentes tramos de nuestro sistema de tubería. También hay que tomar en cuenta lo que es nuestra conservación de energía, en el cual tenemos que ver de que para un cierto punto, por ejemplo, este punto, y hablamos con este otro punto, tiene que haber una conservación de energía en el cual nosotros tenemos que evaluar lo que son las presiones iniciales, sus elevaciones, sus velocidades de flujo, lo que es la ganancia de energía a través de un dispositivo como lo que es una bomba, lo que es la pérdida de energía producto de un turbinado, y finalmente evaluamos nuevamente lo que son las presiones, elevaciones, velocidades promedio en este segundo punto, pero también hay que sumar en cuenta las pérdidas de energía que son por fricción y lo que son las pérdidas de energía menores. Un ratito, por favor. ¿Aló? Julito. Julito, en la noche escribime, porfa, o más tardecito, ahorita estoy en clase, salgo y te envío, porfa. Un WhatsApp ahorita escribime, no lo voy a abrir hasta que lo abro y te voy a mandar, ¿ya? Ya, chao, Julito. Entonces, lo que quiero hacer énfasis es que para el sistema de tuberías, cuando utilicemos la conservación de energía, la ecuación de conservación de energía, hacemos lo que hemos hecho en los anteriores ejercicios, lo que son las variables de presión, velocidades y elevaciones para un cierto punto, lo mismo para las presiones, elevaciones, velocidades para otro punto. Hay que tomar en cuenta la energía que se está añadiendo al sistema por una bomba, energía que se está restando al sistema por lo que es el turbinado, y también hay que tomar en cuenta lo que son las pérdidas de energía que ocurren por la fricción en las paredes de la tubería, H sub F, y lo que son las pérdidas de energía singulares, que ocurren entre el punto 1 y un punto 2. Ahora, cuando hacemos la resolución de sistemas de tubería, existen diferentes categorías según lo que nosotros queremos calcular o estimar. Existe, por ejemplo, una categoría que es la categoría 1, en el cual el sistema de nuestra tubería está definido básicamente por lo que es el tamaño, es decir, el diámetro de la tubería y lo que es el caudal. En este tipo de ejercicios, el objetivo es el cálculo de lo que es la presión en algún punto del sistema, o también va a ser un objetivo lo que es la estimación de pérdidas de energía o ganancia de energía en ciertos puntos. Hay otro tipo de ejercicios en el cual el sistema de nuestras tuberías va a estar definido por lo que son las elevaciones, es decir, sus zetas, el diámetro de la tubería, y también vamos a conocer qué tipos de dispositivos, válvulas, codos, etcétera, existen, y también conocemos lo que es delta P, conocemos la caída de presión. En este caso, los ejercicios nos van a pedir que calculemos el flujo volumétrico, es decir, el caudal que está circulando por nuestro sistema de tubería. Y finalmente, tenemos otro tipo de ejercicios, que es la categoría 3, en el cual nosotros conocemos en su totalidad el arreglo del sistema, es decir, conocemos sus longitudes, conocemos sus diámetros y conocemos lo que es el caudal que está circulando. En este caso, lo que nos va a pedir es de que calculemos un diámetro de tubería que pueda satisfacer las condiciones que tenemos en un inicio. Y bueno, este ejercicio es largo, dura unos 20 minutos o un poquito más, pero es un ejercicio bastante completo en el cual nosotros vamos a ver todo. Vamos a ver pérdidas de energía a la entrada, pérdidas de energía por fricción, energía que se añade por la bomba, pérdidas de energía por esta válvula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, es bastante largo, están sus diapositivas y prefiero acabar la clase acá. Mi objetivo es de que mañana hagamos este ejercicio y nos pasemos a lo que son las líneas de piezométricas, hacer por lo menos un ejercicio, y el lunes 11 damos el segundo parcial, el miércoles damos lo que es el examen final. O otra alternativa que les doy es de que demos el segundo parcial el 12 y demos el final el 13. ¿Qué opinan, muchachos? Así el día 11 también podemos hacer más ejercicios o también puede ser una clase de dudas.
12 y 13, Inge. 11, Ya. Inge. ¿Cómo hacemos? Más personas, hablen. Uno a uno va. Y que igualmente sería en horarios de clase, ¿verdad? Exacto, va a ser en horarios de clase. El 12, Inge, por favor. Ya. Entonces, ahorita quedamos el segundo parcial el 12, final el 13. No creo que hayan habilitados para segunda instancia. Y si es que hay habilitados para segunda instancia, ya voy a hablar con ellos. Tal vez se les voy a mandar un examen el sábado o el domingo para que lo resuelvan, porque yo tengo que cargar notas, creo, el 18 se acaba, ¿no? El 15 se acaba el semestre. Ya, entonces ya vemos con las segundas instancias, pero creo que no va a haber. Entonces, estamos quedando 12 y 13. Les prometo que el segundo parcial va a ser mucho más sencillo. Por favor, vayan viendo estas diapositivas que les estoy mostrando, lo que son líneas piezométricas, porque el examen va a ser muy parecido. En esto de las líneas piezométricas estamos haciendo nuevamente todo, ¿no? Es uso de la ecuación de conservación de energía, cómo se calculan las pérdidas menores, pérdidas por fricción, etcétera, ¿no? Va a entrar unos 2 ejercicios parecidos a estos y va a entrar del capítulo 3, lo que es conservación del momentum lineal, que también son bastante sencillos, ¿no? Entonces, hagan las prácticas, porfa. Entonces, mañana nos vemos tempranito, muchachos. Vamos a empezar, por si acaso, 15 y 45. Ya no voy a dar los 5 minutos de tolerancia, porque estamos un poquito apretos de tiempo. El miércoles voy a ver si podemos pasar clases, pero creo que no vamos a poder porque está viniendo una delegación de ecuatorianos a ver el modelo físico, entonces tal vez hubiera querido pasar el miércoles. Entonces mañana charlamos un poquito más, ¿ya? Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao.